No, estamos aquí para hacer el trabajo de NPP y PEP. Lo primero que vamos a hacer es una plantilla general, es el consejo que yo les doy. Definir la naturaleza, propósito y práctica de un pastor, seleccionar estos tres ítems por separado. Recuerden que la práctica es la praxis que vamos a llevar el trabajo. Y el PEPP, que es el plan de evaluación personal. Y este es el que nos va a permitir, para los que no saben, medir lo que vamos a hacer en el NPP. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir cuál es la naturaleza. Entonces, ustedes van a poner naturaleza, su título, y van a empezar a definir qué es la naturaleza. Y ahí se echan su carretazo. Entonces, digamos que se escriben, ojo con las normas APA, ojo con las referencias. Y entonces, digamos, ustedes ya en el trabajo empiezan a escribir qué es la naturaleza de un pastor. Eso nosotros lo vimos en clase, en las hojas lo tienen. Y empiezan a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Recuerden argumentar muy bien sus ideas, por qué un pastor tiene llamado respecto a la naturaleza. Y en sí es ese trabajo. Lo mismo lo van a hacer en el propósito, definir en un párrafo o en varios párrafos qué es el propósito del pastor, al igual que en la praxis qué es la práctica ministerial, cómo debemos llevar eso a cabo. Importante, cada trabajo que nosotros hacemos, obviamente estamos en una maestría en divinidad y pues debe estar cargado de una documentación y un soporte bíblico, no solo de nuestra experiencia. Entonces, el soporte bíblico ustedes lo van a meter. Acá estoy metiendo unos ejemplos de lo que podríamos meter. Entonces, simplemente es como para meterle volumen al trabajo, ¿cierto? Entonces, ya en naturaleza ustedes vuelven a hacer el mismo paso. Entonces tienen todo esto y tienen los versículos, entonces también hacen comentarios respecto a sus versículos. Ahí digamos que ustedes están escribiendo y escribiendo y argumentando. Entonces lo que vamos a hacer en la naturaleza es simplemente escribir sobre la naturaleza según lo que habló Siemens, según lo que habló Newman, según lo que habló Bonhoeffer, que nos habla de la naturaleza del pastor, qué podemos meterle nosotros de las citas que nosotros enviamos en eh, en nuestros trabajos a la doctora Joan, qué podemos nosotros meter para sustentar la naturaleza del pastor. ¿Qué es la naturaleza? Todo lo que tiene que ver con el llamado del pastor, las cosas básicas que debe tener un pastor para desarrollar su ministerio. Y asimismo lo vamos a hacer con el propósito. También vamos a meterle un sustento bíblico y también con nuestros párrafos. Entonces miren que acá ya se va alargando, ya vamos para 6 hojas en solo naturaleza y propósito. ¿Listo? Entonces ustedes empiezan a escribir y es escribir y que el Señor y el Espíritu Santo obviamente les vaya llenando de ideas. Al igual que en la praxis. En la práctica ustedes van a definir, ok, la naturaleza del pastor es esto, el propósito es esto, pero ¿cómo llevamos a la práctica esto? Entonces yo, por ejemplo, puse lo siguiente. Yo yo quiero hablar sobre el llamado del pastor, que para mí es la naturaleza propia del pastor, pero también quiero hablar de que uno de los propósitos dentro de ese llamamiento es que yo tengo que tener buen testimonio y gobernar bien mi casa. Entonces, la práctica, ¿cuál sería? Pues que mis hijos deben ser personas que amen el Señor. Esa es la práctica y eso nos lo compartía Andrés y yo como hijo de pastor también lo comparto. Si uno como hijo ve un buen ejemplo en casa y no ve un evangelio ladrilludo, pues obviamente uno va a florecer en el Señor. Entonces es la práctica de llevar la naturaleza y el propósito ministerial. Ahora vamos a ir al PPP, Plan de Evaluación Pastoral y Personal. ¿Yo cómo hago para evaluar, en el ejemplo que estamos viendo, que un pastor sí está gobernando bien su casa? ¿Cómo hago para evaluar todo eso? Entonces yo tengo que meterle también otro carretazo acá. Plan de personal, entonces acá yo vengo a explicar en el ejemplo que estamos, pues por qué es importante evaluar al ministro en todas estas facetas, porque es importante analizar si sus hijos son de buen testimonio o no. Y lo que yo voy a hacer entonces es una encuesta. Entonces mido aspectos claros. Entonces digamos acá, mide aspectos claros de sus ideales. Entonces coloco 1, nada de conocimiento. 2, he escuchado, leído. 3, conozco, sé de qué se trata. Y 5, poseo pleno saber de ello. Entonces acá los estoy subrayando
para que ustedes entiendan. Es como una categoría que yo le voy a dar a estas encuestas. Entonces, cambiando de ejemplo, digamos que uno de la naturaleza del pastor, que para mí es propia, es saber dónde está ubicado el pastor, saber sus raíces, saber sus bases. El propósito, pues identificarse en este caso con la denominación wesleyana para los que somos wesleyanos, y la práctica pues es evidenciar que en la iglesia haya una apropiación wesleyana. Entonces lo que yo voy a hacer es desarrollar un módulo de encuestas para analizar, para que mes a mes ese pastor pueda contestar esas preguntas y así medirse y así poder organizarse. Entonces, si digamos hice un grupo de encuestas, ¿cierto? Esta es una pregunta y estas son sus posibles respuestas, todas de 1 a 5, yo le voy a dar una explicación a cada una de estas encuestas, ¿sí me entienden? Vamos a explicar el por qué de esta pregunta, por qué para mí es importante calificar esto, por qué para mí es importante poner cada cosa que puse en esta encuesta. Y así, mis queridos, vamos a ir terminando el trabajo. Lo importante, recuerden, es poner las referencias, poner después nuestros anexos y los apéndices y hacer todo nuestro trabajo muy bien. Recuerden hacer la portada, usen la plantilla que nos dio la autora de Joan, y pues obviamente con la clase de hoy yo creo que ya tenemos más claridad de cómo referenciar, de cómo llevar las normas APA, y pues la verdad les deseo que tengan un feliz día y una feliz semana. Adoración y Excelencia 2018.